Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Rojas, soy estudiante de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología de la Universidad Unión Bolivariana. Estoy cursando el primer semestre de la materia de Anatomía Humana. Les voy a explicar lo que es la clavícula. La clavícula viene a formar parte de la cintura escapular. También está conformada por lo que es la escápula. Bueno, la clavícula es un hueso largo, par y asimétrico. Al ser un hueso largo va a presentar un cuerpo o diáfisis y dos extremos o epífisis, ¿ya? En su extremo interno o medial se va a articular con el esternón y en su extremo externo o lateral con el acromion de la escápula. Este va a presentar dos caras, una cara superior y una cara inferior, también dos bordes, uno anterior y otro posterior. En su cara superior se van a insertar cuatro músculos. En su extremo acromial, la parte superior, se va a insertar el músculo trapecio. En su parte inferior, el músculo deltoide, sus fibras medias. En su extremo external, en su parte superior, se va a insertar el músculo esternocleidomastoideo y en su parte inferior, el músculo pectoral mayor. En su cara su inferior va a presentar un surco, el surco del subclavio, donde se va a insertar también el músculo subclavio. Va a presentar una rugosidad en forma triangular, conocida como la línea trapezoidal, donde se va a insertar el ligamento trapezoidal. Por debajo, una protuberancia, un tubérculo, donde se va, llamado tubérculo conoideo, donde se va a insertar el ligamento conoideo. Por debajo, en su extremo external, va a presentar otra rugosidad donde se va a insertar el ligamento costoclavicular. Eso en lo que es clavícula. Luego tenemos lo que es la escápula. La escápula es un hueso plano, par, asimétrico. Eh, este va a presentar dos caras, una cara anterior y otra cara posterior. Va a presentar tres ángulos, un ángulo superior, un inferior y un ángulo lateral en esta zona, ¿no? Va a presentar también tres bordes, un borde axilar o externo, un borde medial o interno y un borde superior, ¿ya? Eso en sus caras y bordes y ángulos de la escápula. En su cara anterior va a presentar una concavidad llamada fosa subescapular, donde esta va a presentar 3 a 4 crestas para la inserción del músculo subescapular, ¿ya? Luego en su cara posterior vamos a tener algo muy llamativo, la espina del omóplato, ¿no? Que va a dividir a esta en dos fosas, una fosa superior y una fosa inferior. Esta fosa se va a llamar fosa supraespinosa, que va a dar inserción al mismo músculo, ¿no? Al supraespinoso. Esta fosa inferior va a dar inserción al músculo infraespinoso. El músculo infraespinoso no se va a insertar por completo en esta fosa, ya que va a estar dividida por otra cresta y esta cresta va a estar dividida también por otra cresta, dándonos dos subfosas, ¿ya? La primera para el redondo menor y la segunda para el redondo mayor. Luego, continuando por la cresta, vamos a tener dos relieves llamados labios, un labio superior y un labio inferior. El labio superior para las fibras medias del romboides y el labio inferior para las fibras posteriores del deltoides. Ya continuando en la cresta, vamos a llegar hasta el acromion, que posteriormente se articula con la clavícula, ¿ya? En este ángulo, en el ángulo superior, vamos a tener igual como unas rugosidades que van a dar inserción al músculo elevador de la escápula.
¿ya? Luego tenemos en esta vista lo que es la cavidad glenoidea, ¿ya? La cavidad glenoidea va a presentar también un tubérculo dentro de ella llamado tubérculo glenoideo. La cavidad glenoidea es la que se va a ir a articular con la cabeza del húmero, ¿no? Formando la articulación glenohumeral. Por debajo de esta cavidad glenoidea presentamos otra tuberosidad llamada, es la tuberosidad o tubérculo infraglenoideo, que va a dar inserción a la porción del tríceps. Y por encima tenemos el tubérculo supraglenoideo, que va a dar inserción al tendón del bíceps braquial. Eso en cuanto a escápula. Continuando con el húmero, este hueso va a ser un hueso largo, par, asimétrico. Va a presentar un cuerpo o diáfisis y dos extremos llamados epífisis, una proximal y la otra distal. En su epífisis proximal vamos a encontrar una superficie articular denominada cabeza del húmero, que se articula con la cavidad glenoidea. Por debajo tenemos el cuello anatómico. Debajo del cuello anatómico tenemos dos tubérculos, uno mayor y otro menor. El tubérculo mayor, llamado troquíter, donde se van a insertar el redondo menor, el infra y el supraespinoso. Y en la tuberosidad menor, el troquín, donde se va a insertar el subescapular. Ambos van a formar un canal o corredera bicipital por donde va a pasar el tendón del bíceps. Por debajo tenemos el cuello quirúrgico, que es donde generalmente se presentan las fracturas. En su epífisis distal vamos a tener estructuras de relevancia, que las más importantes van a ser la tróclea y la epitróclea, ¿no? Que estas se van a articular, la tróclea con el cúbito, y el cóndilo, o también conocido como capítulo, se va a articular con la cabeza del radio. También tenemos una fosita radial y una fosita coronoidea. Tenemos aquí la tróclea, y tenemos otra tuberosidad llamada epitróclea. Al otro lado tenemos el cóndilo y por arriba el epicóndilo. En su parte posterior vamos a tener la presencia de una fosita más grande, más pronunciada, llamada fosita olecraniana, donde se va a ir a articular el olecranon del cúbito. También este hueso, en su cara anterolateral, más o menos por acá, va a presentar una rugosidad. Esta conocida como impresión deltoidea o la B deltoidea, para dar inserción al músculo deltoides. Por ese mismo lado también va a presentar un canal de torsión, que va a dar la impresión de que el hueso estaría rotado o torsionado. Es en esta parte, que tiene una pequeña torsión, por donde va a pasar el nervio radial y la arteria humeral profunda. Ya. Luego tenemos al cúbito, que este va a ser un hueso largo, ¿no? Par asimétrico. Lo mismo, presenta dos epífisis y una diáfisis, que viene a ser el cuerpo. En su epífisis superior vamos a encontrar que esta se va a articular con el húmero por una superficie articular denominada cavidad sigmoidea menor y otra mayor. También va a presentar una apófisis la apófisis coronoides, y por debajo de esta vamos a tener un tubérculo de inserción para el braquial anterior, que viene a ser esta partecita. Esta es la apófisis coronoides, sus cavidad sigmoidea mayor y menor, que van a estar en esta parte. Luego tenemos en la parte posterior, tenemos a lo que es el olecranon, ¿no? El olecranon, en el cual se van a insertar dos músculos, el tríceps braquial por encima y por debajo el músculo anconio. Ya.
En su epífisis inferior, esta va a presentar una apófisis estiloides, de llamada apófisis estiloides del cúbito. Viene a ser estita de acá, estita de acá, estita de acá, ¿no? En esas tres. Estas van a ser sus apófisis estiloides del cúbito. También una superficie articular, bueno, que también es una superficie articular. También encontramos una estructura redondeada llamada cabeza del cúbito. Aquí la podemos ver en esta parte de esta vista, aquí igual, de este lado y en esta zona. Continuando tenemos al radio. Este va a ser uno de los huesos que conforman el antebrazo. Este va a ser un hueso largo, asimétrico, par. Va a presentar una diáfisis y dos epífisis, ¿no? Una superior y una inferior. En su epífisis superior va a presentar una cabeza. Esta es la parte más relevante que tiene este huesito. Va a presentar una cabeza, inmediatamente un cuello. En la cabeza vamos a ver que tiene una depresión para la cavidad sigmoidea menor y una tuberosidad por debajo del cuello, ¿no? La tuberosidad bicipital del radio para articularse o para dar inserción al bíceps braquial. En su epífisis inferior, este va a tener una superficie articular. Presenta una superficie articular. En su parte más lateral va a presentar una apófisis estiloides también, como en el caso del cúbito, pero esta va a ser apófisis estiloides del radio. Esos serían todos los huesitos, ¿no? El radio que va a formar parte del antebrazo junto al cúbito. Ya al articularse con el húmero van a formar lo que es el miembro superior y la escápula y la clavícula formando la cintura escapular.